Como dice la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. En este programa queremos intentar contarles la otra cara de la historia prohibida, la historia silenciada por el poder que venció. Las historias que conocemos siempre son las historias de los vencedores, nunca de los vencidos. Por eso son historias oficiales, historias del poder de turno. Pero hay otra historia, la historia de los que perdieron el derecho a ser escuchados, la historia que no pudieron contar a los que perdieron, porque las derrotas no son solo rendiciones, sino que pierden todos los derechos y que le quitan todas las posibilidades de narrar el otro relato, de testimoniar que existe en otra parte de la historia. Por eso queremos contar, a través del diálogo, la historia que nos contaron no es la única. Esa historia es solo una parte de la verdadera historia. Hay otras historias por compartir. Hola, ¿cómo te va? Una vez más nos encontramos, esta vez para contarte que estuvimos en el campamento gitano de Barrio Parque Monte Grande. Estuvimos compartiendo su historia, su cultura, sus costumbres, sus sueños, sus dolores, y por eso te invitamos a que nos acompañe, como nos acompañaste la semana pasada, ingresando y caminando por el Cortadero de Ángel. Doctor Juan Ochea, especializado en jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Peñalosa 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfono 03571-503-618, Río Tercero. Silos Mengo, planta integral de silos. Visita nuestra página www.silosmengo.com.ar. El pueblo gitano es un pueblo que nadie sabe cuál es su origen, cuál es su comienzo, porque era un pueblo ágrafo, no tenía escritura, no tiene un relato histórico, son caminantes, son nómades, y ese es el único documento de identidad que llevan, ¿no? Estar de un lugar a otro, y siempre por cuestiones de trabajo, por cuestiones comerciales, muchas veces por discriminación. El pueblo gitano es un pueblo alegre, un pueblo que no anda pidiendo ni mendigando, es un pueblo trabajador, un pueblo de comerciantes, es un pueblo que vive con dignidad su cultura, sus rituales y su historia. El pueblo gitano es un pueblo abierto, es un pueblo generoso, es un pueblo también capaz de integrarse con distintas culturas, quizás por esta misma experiencia de ser nómada que los enriquece, de andar de un lado a otro conociendo distintos tipos de realidades. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Un placer. ¿Está Muchas bien? gracias. Siempre es una alegría venir al campamento gitano. Bueno, lo primero es, ¿dónde naciste? ¿De qué lugar venís? ¿De dónde sos? Yo nací en San Juan. En San Juan. ¿Y en qué lugar? ¿En qué pueblo? Ay, la historia. No, si te digo el pueblo, porque mi padre también era nómada, así que nací en un lugar, luego mis documentos fueron en otro lugar. Pero sí, nací en San Juan, me crié en Chimbas.
Chimba era un pueblito. ¿Y después de ahí se trasladaron a dónde? Mi familia al norte de San Juan, al noreste. Bien. ¿Y qué zona sería esa? Lo que sería ahora el Valle de la Luna, que se le llama, el Ixchigualasto. Bien. ¿Y cómo es ser un nómada, ¿no? Porque ustedes son nómadas, van de un lugar a otro, no son, digamos, de acerenciarse en un lugar. Claro, vamos de un lado a otro. ¿Cómo es esa experiencia? Es decir, levantamos, nos vamos, venimos. Y tiene muchas aristas. Andaluz. Ser nómada tiene sus pros, tiene sus contras. En cierto sentido es una vida sacrificada por la inclemencia del clima a veces, por los vientos, por la lluvia, porque tener una carpa no es como una habitación, como una casa. Y por ejemplo, el armado de la carpa, ¿eso lo van aprendiendo desde pequeño? ¿Es simple? Sí, no es nada engorroso, sobre todo la mujer es la que hace eso. ¿La mujer es la que arma la carpa? Sobre la mujer recae el armar la carpa. Bien. Y es sencillo una vez que tomaste, es decir, uno ya se cría en eso. Y es fácil colocar las estacas, golpearlas, luego levantarlos, porque nosotros llamamos pulso, pero en realidad serían como horquetas para sostener lo que va a ser nuestra habitación, nuestro techo. Y en esa carpa, bueno, cuando se trasladan, ahí va pasando la vida en las carpas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es, por ejemplo, la alimentación? ¿Cómo hacen para cocinar? ¿Se prende fuego? ¿Llevan un calentador? Generalmente tenemos fuego. Lo natural del gitano es decir que él tiene su fogarata. Bien. Invierno, verano era la costumbre esa. Siempre tiene que estar el fuego, la fogata. Claro, es como la reunión ahí. Bien. Para compartir el té, sobre todo para el té, porque ya sentarte a la mesa es otra cosa. Bien. ¿Y el té lo toman a la tarde, a la mañana? Se desayuna con té, luego a la tarde también. Que es este mismo té gitano con las frutas adentro. Es el té gitano que le llamamos chayo. Chayo, que es el té saborizado con fruta. Con fruta. También puede tener aromatizantes como la canela, como el clavo de olor. Bien. ¿Y eso es una costumbre del pueblo gitano o lo fueron ustedes adquiriendo de los distintos lugares por donde andaban? El pueblo gitano lo tiene. Nosotros creemos que es nuestro, pero por allí escuché a alguien decir que es inglés. Ah, mira. Esta costumbre, y se le llama en inglés chayo. Bien. Y es la costumbre al té saborizado. En Inglaterra se le dice igual, chayo, igual. Como lo pronuncia el gitano. Pero para el gitano es de él. No de los ingleses. Claro. No de los ingleses, sino de ustedes. Sí. Bien. O tal vez que se apropiaron los ingleses. Miriam, ¿y ustedes conocen la historia del pueblo gitano? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Es algo que como el pueblo gitano no era un pueblo, digamos, inculto, no sabía leer, no sabía escribir, y toda la historia ha sido así en forma oral. Bien. Y se desconoce realmente el verdadero origen del pueblo gitano. Nosotros mirando ahora que vivimos en la época de las comunicaciones nos podemos dar cuenta más o menos que es del Asia seguro. Bien. Por las costumbres asiáticas que tiene el pueblo gitano. Y el pueblo gitano tiene mucho las costumbres del Medio Oriente también. Por el tema de la vestimenta. La vestimenta, el llevar el pañuelo. Bien. Como un símbolo de la autoridad, o sea que yo estoy bajo autoridad. Bien. De mi esposo, por eso corresponde el pañuelo. Y digamos, y la gitana que no lleva pañuelo son las jóvenes solteras. Son las solteras. Las solteras. Eso vendría a ser como el anillo de compromiso. El anillo de compromiso sería el pañuelo. Que viene para ustedes usan el anillo. Claro. Ellos usan el pañuelo. El pañuelo. Eso es histórico en el gitano, porque el niño, el joven, es el que hace el trabajo. Cuando vos ya llegás a cierta edad, ya se tiene por adulto y vos ya ese trabajo no lo haces más.
Bien. Es la costumbre, eso es cultural. Nada más que tenemos ahora un problema que puedan decir que, como dicen, si haces trabajar a un niño es abuso infantil. Pero es una cultura. Está bien. Sí, En sí. mi caso personal, solía yo decir, bueno, ¿cómo voy a mandar a mi hijo tan pequeño a trabajar? Pero después me di cuenta que tampoco iba a la escuela. Y el futuro de él iba a ser el comercio, así que de pequeño ya Tenía que permití aprender, claro. que hiciera esas vivencias, para que tampoco ande en la calle de ocioso, sino Bien. que de pequeño comience a vivir. Una de las características que uno ve, digo, por tener relación con ustedes, es que la mayoría de los gitanos, digo, más allá de esta característica del comercio, son todos trabajadores, todos trabajan. Claro, todo. Siempre están haciendo algo. El gitano, el gitano trabaja con no otro. está sentado ni tomándose un vino, que no tiene nada de malo, pero no, siempre está ocupando el tiempo, siempre está haciendo algo, ¿no? Porque Una él característica. no trabaja con patrones. ¿Te Claro. das cuenta? Trabaja a su cuenta solo. Trabaja por su cuenta. Entonces él hace negocios, pero todo el día está ocupado. Aunque a otro le parezca que ellos no trabajan, pero ellos todo el día no están trabajando, Claro. igual que nosotros. Nosotros todo el día andamos trabajando Claro. en el comercio de nosotros, pero Sí, es sí. la costumbre. Está A bien. veces algunos piensan que estamos obligados, no. Es igual que ustedes, es un trabajo. Sí, sí, un trabajo. Es un trabajo. Es un medio de subsistencia, porque si no trabajamos No vivimos. no cubrimos nuestras necesidades Está bien, tampoco. está bien. Bueno, Miriam, ¿cómo es el amor en la vida gitana? ¿Existe el noviazgo? ¿Cómo se acuerdan las bodas? ¿Cómo sucede eso? Bueno, en la costumbre gitana es como la costumbre del Oriente, que los matrimonios son por arreglo. Bien, un acuerdo, digamos, de Un padres. acuerdo entre los padres, Bien. y ellos son los que conciertan. Es decir, es el que tiene un hijo varón el que busca una nuera, Bien, son los padres. son los padres. Y el hijo acepta, y la joven acepta también. Siempre fue así. Y ahí se acuerda que es el monto, digamos, que es la dote que se llama, ¿o no? Propiamente dicho, dote no se usa en el pueblo gitano, pero bien. sí es la costumbre de que el que va, por ejemplo, yo voy, se dice, entre los gitanos se dice pedir nuera, Bien, pero el padre a mí no me la va a dar si yo no le deposito cierto dinero que él es el que encargado de decir, yo te doy mi hija, pero por tanto. bien, Y eso es lo que va a valer a ella, el respeto que ella va a tener. Eso es lo que le da el valor a ella moral. Porque no se trata de un peso, de un dinero, no. Lo que se pide por la hija es lo que afianza ese matrimonio, esa alianza. bien. Sí, sí, no es que se compra, digamos. No, No es que se compra. no. Sí, porque- Eso es para afianzar Bien. una relación. Bien, Porque si vos no vas a un registro civil y no pones esto y estas cosas, como se hace por escrito, y se protegen los matrimonios, se Bien. protegen los derechos de la esposa, de la mujer. En cambio, de esa manera es lo que se protege a la mujer. O sea que en la cultura gitana no existe el noviazgo. Bueno, la niña No. hay que pagar. Hay que pagar. No existe el noviazgo, lo que no quiere decir que a veces los jóvenes Claro. Bien. se salen del canon Sí, sí, y, sí, y sí. sí. Y sí. Y son los famosos que suelen huir, que se dice entre los gitanos. Esos, digamos, se casan por amor, como quien dice. Bien. Pero generalmente no, son arreglados, son los son padres. Y el amor surge. Bien. Sí, en la convivencia puede ser. Exacto. Y yo te consulta, y cuando, digamos, como pasa, digamos, culturalmente, se suelen dar, digamos, las separaciones, ¿cómo se vive eso en la comunidad gitana? Si se separa una gitana que vuelve al campamento, ¿qué hace? ¿Cómo es la...? Vuelve el con padre, los padres. vuelve, Ah, a la vuelve con casa. el padre, digamos. Vuelve a la casa del Vuelve a padre. la casa del padre. vuelve y la guita.
nuevamente el padre... Bien. Se perdió. Se perdió. Digamos, no es Bueno, que- ella otra vez vuelve a la autoridad del padre. Ah, bien, bien. O sea, ella estuvo bajo la autoridad de un esposo, ahora ella vuelve a estar bajo la autoridad de su padre. Bien. Y su padre, si el esposo, él le dio carta de divorcio, como quien dice, él está libre para casarla con quien. Con quien quiera. Con Pero quien siempre tiene quiera. que ser el padre el que la case. Exacto. El padre la vuelve a casar. Porque esa es la costumbre nuestra. Sí, 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 sí. Pero digamos... La mujer no tiene libertad de acción en ese sentido, siempre está bajo la autoridad, ya sea del esposo o del padre. O del padre. Así es la costumbre gitana. Podés tener 100 amores viendo guita. Está bien. Es libre, no tenés problema. Si no hay guita, no hay amor. Pero digamos, pero el Vale, marido... del mobo. Pero el marido... Claro, si no hay ¿Tiene que guita, escribir algo? Por favor. ¿Qué pasa? no es lo mismo. No, yo digo esto, cuando por ejemplo, se da el matrimonio y después, bueno, no funciona más, ¿hay un acuerdo de la comunidad cuando la mujer se va y vuelve a la casa del padre o no? Entre ellos no, el hombre dijo, bueno, Pero digo, hay testigos que, porque si no después la puede reclamar, puede decir que se escapó, Y si hay maltrato por de entremedio, no hay reclamo. no hay reclamo. Pero digo, Y pero si tiene no que hay haber testigos. maltrato, puede venir tranquilamente a querer volver con su mujer. Y si ella lo acepta, vuelve. O si no, Bien, ya depende de ella si vuelve con el marido o no. bien. sí, porque pueden ser por infidelidades, pueden ser muchas las Muchas las causas causas. de que rompen, generalmente es por infidelidad. Bien. Y bueno, ahí ya no hay vuelta, no hay reclamo. Y cuando la mujer se separa, vuelve sin nada, digamos, no es que tiene algo del marido, Claro, vuelve sin nada, como se fue, digamos. Como se fue, volvió. Vuelve como se fue. Ella tiene algo mientras está casada. Bien, No estando casada, y en realidad no. perfecto. Y por ejemplo, cuando en un campamento una gitana enviuda, ¿no? Muere el marido, los bienes del marido, ¿para quién quedan? Para ella. Quedan para ella y sobre todo con el hijo que está con ella. Ah, sobre todo para el hijo varón. Claro, porque la costumbre es, por ejemplo, traigo yo una nuera, ella está conmigo un tiempo en mi casa, porque la nuera es la encargada de hacer todos los quehaceres de la casa. Una vez que ella se casó, ella tiene que oficiar de hacer todos los quehaceres Bien. en una casa. Generalmente no hacen todo ahora, pero por lo general fue así siempre. Bien. Y en esta experiencia, digamos, de ser nómada, que han andado por muchos lugares, y yo la vez pasada leí un informe de la Universidad Nacional de Córdoba con el INADI, y ponían cuál era el mapa de la discriminación en Córdoba, y hacían todo el informe a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Cómo es ellos decían que el colectivo cultural más discriminado era la comunidad gitana. ¿Es verdad? ¿Cómo viven ustedes el tema de la discriminación? ¿Lo viven con normalidad? ¿Lo viven con dolor? ¿Cómo lo viven? Lo asimilamos, sabemos que es así y también sabemos manejarlo. Pero también te duele cuando te discriminan. Te molesta un poco, Sí, sí. te molesta y a veces te hiere según las circunstancias en las que vos estés pasando, porque seres humanos somos. Pero nosotros ya estamos resignados a eso, que es así. Por ejemplo, una costumbre nuestra de la familia de mi marido era, sea quien fuere, no vamos a discutir. Si acá no me quieren, me voy a otro lugar porque la Argentina es bien ancha y bien espaciosa. El tema, Miriam, de la consumación del matrimonio, ¿cuál es el ritual que siguen? ¿No? ¿Se hace la boda? Sí. ¿Cómo es? ¿Nos puedes explicar? Yo soy cristiana y lo que se hace en el pueblo gitano es milenario, porque en la Biblia lo he leído, que es que se comprueba la virginidad de la joven. Bien.
Y se usan ropas blancas para ella y donde ella duerme también. Bien. Y tiene que quedar la marca de la virginidad. Tiene que quedar la marca de su virginidad. Y en el caso que no lo fuera, ¿qué sucede ahí? Porque debe haber pasado también. Suele ocurrir que cuando la persona se sabe que no está virgen, bien. ellos dicen que no se haga ese ritual. Bien. Y se acepta, porque ya se sabe por qué es. Sí. Entonces no se realiza. ¿Y eso no le quita valor ni nada a la celebración, digamos? No, la celebración continúa. Bien. Y es distinto, por ejemplo, cuando la joven es virgen. Se hace el padre mismo tiene que devolver, por ejemplo, suponte tú que la pagaron 110.000. Él devuelve 10 y se queda con 100.000 el padre. Es así la costumbre. Bien. ¿Y en el tema de los bautismos, hay algún bautismo gitano en la costumbre gitana? No, porque el bautismo eso ya entra en el cristianismo y el gitano, el cristianismo lo está abrazando últimamente. Bien. El gitano tiene otras formas de religión. Bien. ¿Y cuál es esa otra forma de religión que tienen los gitanos? El espiritismo. En el sentido de que ellos creen en los muertos, que es espiritismo. Como cristianos sabemos que eso es espiritismo. Entonces ellos piensan que el muerto vuelve, el muerto o te puede hacer bien o te puede hacer mal. Entonces ellos tienen esa costumbre. Que es del oriente también. Sí. Y los indígenas también tienen la costumbre de creer en los muertos, que regresan, todas esas cosas. Pero bueno, estamos acá y hay cristianismo, así que... Está bien. Bueno, vos que sos la gitana más joven. Sí, decime. ¿Cómo viven, digamos, como gitanos jóvenes en los espacios sociales? ¿Participan, salen? ¿Cómo es la vida nocturna de ustedes? Y bueno, ahora estamos un poco más acriollados, tenemos un poco más de libertad para salir. Cuando tenemos que salir, por ahí salimos con mis primos, salimos a bailar, tranqui. Siempre salen acompañados, nunca salen solos. Salimos entre pibas, a veces salimos con mis primos, pero siempre salimos con mis primos o con mis hermanos, con los chicos, casi nunca salimos solas. ¿Y salen vestidas de gitana? Sí, vestidas de gitanas. ¿Y han tenido algún problema alguna vez en algún boliche, en algún pub? En otros lados por ahí no, por ahí sí, pero bueno, acá en Río Tercero sí hemos tenido problemas de discriminación en algunos boliches que hemos salido con las chicas. Cuando salimos no somos de portarnos mal con nadie ni de faltarle respeto a nadie, pero bueno, el hecho de ser gitanas por ahí nos perjudica y nos discriminan, como ya nos ha pasado en un boliche acá, en La Fulana, que hemos salido con mis primas, con las chicas, y bueno, hemos entrado a eso de las 3 de la mañana, y bueno, no nos dejaron entrar, nos dijeron que no podemos entrar, que era una fiesta privada. Entonces le empecé a hablar a uno de los pibes que cuidaba ahí la puerta, y me dice que es una fiesta privada, que volvamos después de las 4:30 de la mañana. A todo esto principalmente ya nos habían dejado entrar, y bueno, y hablando ahí con el pibe, preguntándole por qué no podíamos estar, que había una fiesta privada, porque había pibe que nosotros conocíamos y chicas de acá del barrio que por ellas sabíamos que no era una fiesta privada, y nos dice, bueno, está bien, dice, no es la onda del boliche, no pueden venir vestidas de gitana, lo sentimos mucho, pero no pueden venir. Le digo, pero ¿cuál es el problema? ¿El problema somos nosotros o es la ropa? No, no hay ningún problema, y me sale de nuevo con que las fiestas, que es una fiesta privada, que etcétera, etcétera. Bueno, entonces le digo, decime, si el problema es que estemos vestidas de gitano, que seamos gitanas, vamos, nos cambiamos y venimos, como comprobándolo para ver cuál era el problema, que no podíamos entrar en el boliche. Dice, bueno, sí, la verdad que sí, que el problema es que acá no pueden entrar gitanas, que no es la onda del boliche. Y bueno, y nos tuvimos que ir. Pero bueno, suele pasar y nos sentimos mal, no nos gusta por lo que estamos pasando, porque es una discriminación y somos igual que todos. No creo que la ropa haga a las personas.
¿o no? Es verdad. Y bueno, son cosas que pasan, pero bueno, nosotros no nos gusta pasar por esas cosas y queremos que eso se termine, la discriminación, porque somos todos iguales y somos todos ciudadanos y todos vivimos en un mismo pueblo. Y yo creo que no está bueno que nos discriminen y que por ser gitanas no podamos entrar a un lugar. Yo creo que si te falto el respeto, si salgo con cualquier otra cosa o me comporte mal en algún lugar, tenés todo el derecho de sacarme. Que voy a echar la cabeza y salgo tranquilamente. Pero si yo voy bien y me comporto y lo único que quiero es pasarla bien con mis amigos, divertirme, y nos hacen esto, yo creo que no es justo. Bueno, lo importante también es poder decirlo, ¿no? Por eso mismo. Y poder buscar los espacios institucionales, porque tenés derecho, porque vivimos en un estado de derecho que es la democracia, y bueno, y poder llevar este reclamo a las instituciones que corresponden, que traten este tema, como es el INADI, me parece que eso está bueno, ¿no? Sí. Porque creo que son espacios donde todos tenemos que aprender, porque la discriminación no nos hace bien a nadie, porque no nos hace mejores, al contrario, solamente expresa una mirada distorsionada del otro, porque no lo conoce, porque uno que los conoce a ustedes como cualquier otro, tiene las mismas, como decís vos, las mismas categorías y la misma dignidad que cualquiera, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Está caliente el té? Está lindo, hermoso está. Nos quemamos un poco. Mucho aroma tiene. Bueno, y usted que es el patriarca acá de la comunidad, ¿cómo se porta usted? ¿Bien? Bien. Lo ves un poco mal, pero que queda sorprendido. Bueno, muchas gracias, porque la verdad que siempre nos reciben con mucho cariño y uno viene siempre acá con mucha alegría, y la verdad que me gusta venir a tomar el té gitano de la Mariela. Cuando guste nomás, venga. Bueno, muchas gracias. Tengo que comer un asadito, un lechoncito. Cuando les guste nomás. Bueno, muchas gracias a todos, Miriam, muchas gracias. Y le dejamos saludos a Andrea, que no está. Está estudiando, Andrea, que está muy bueno, que es la primer gitana de la comunidad que está terminando el secundario. Sí. Y eso está muy bueno y la verdad que nos alegra un montón. Buenas ideas, letreros, rotulados, calcos, toldos, artículos publicitarios, imprenta, impresión textil. Buenas ideas. Teléfono 03571 503 500. Río Tercero. Por eso le agradecemos a la comunidad gitana el habernos permitido ingresar y conocernos un poco más, y que la comunidad también los conozca a ellos. Como dice la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. En este programa queremos intentar contarles la otra cara de la historia prohibida, la historia silenciada por el poder que venció. Las historias que conocemos siempre son las historias de los vencedores, nunca de los vencidos. Por eso son historias oficiales, historias del poder de turno. Pero hay otra historia, la historia de los que perdieron el derecho a ser escuchados, la historia que no pudieron contar a los que perdieron, porque las derrotas no son solo rendiciones, sino que pierden todos los derechos y que le quitan todas las posibilidades de narrar el otro relato, de testimoniar que existe otra parte de la historia. Por eso queremos contar, a través del diálogo, la historia que nos contaron no es la única. Esa historia es solo una parte de la verdadera historia. Hay otras historias por compartir.